Al que se enfrenta Afinsa es de 1.823 millones de euros. Una cifra hecha pública por los administradores concursales, justificada en un extenso documento. Según estas fuentes, Afinsa se encontraba en una situación de brutal insolvencia. Soportaba enormes cantidades comprometidas con los casi 200.000 clientes en concepto de recompra, pero no podía hacer frente a esos pagos. De este informe se deduce que los sellos no servían para la compra y venta, sino para captar dinero del público. Los administradores concursales aseguran que el valor de los sellos que poseía Afinsa no llega a 250 millones de euros, lo que cubre poco más del 10% de las obligaciones de recompra. Una cifra que se aleja bastante de los casi 2.000 millones que decía Afinsa que valían sus sellos. Los afectados también ven con la esperanza, ven cómo se evapora esa esperanza de recuperar el dinero al conocer que ni siquiera el patrimonio inmobiliario de la filatélica cubre las inversiones realizadas por los clientes. Los edificios y oficinas que Afinsa poseía por toda España se han valorado en 105 millones de euros. Se trata de varias plazas de garaje, 36 inmuebles, una oficina en Portugal y el Palacio de la calle Génova, donde tenían su sede. El expresidente de Afinsa, Juan Antonio Cano Cuevas, ha rechazado el informe de los administradores concursales y, según nos cuentan, está estudiando incluso proceder contra los autores del informe por vía penal. Tenemos con nosotros a don Juan Antonio Cano Cuevas, expresidente de Afinsa. Don Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Alejandro. Bienvenido. A su entera disposición, por supuesto, y a la de sus oyentes. En el informe de los administradores concursales se asegura que el negocio de Afinsa era simulado. Los sellos no se compraban ni vendían, sino que servían de gancho para captar fondos de los inversores. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Pues que es falso. Es falso como otras muchas cosas de las que figuran en su informe. Radicalmente falso. Las operaciones que ha hecho Afinsa durante 26 años con sus clientes se han ajustado exactamente al ordenamiento jurídico español. Y es irrefutable que Afinsa, propietaria de los sellos que vendía a sus clientes estos sellos y lo hacía además siguiendo los criterios de catálogo. Por lo tanto, esa adjetivación de que es simulado, una cosa que ocurre, un acto mercantil que ocurre al abrigo del derecho español, con transmisión de la propiedad del bien, tendrán que decir ellos en virtud de que le dan esa adjetivación de simulado, porque de hecho, tal por como todos entendemos lo que es real de lo que es simulado, estos hechos eran reales y ciertos. Ustedes habían comprado 150 millones de sellos desde los años 80. Sí, don Alejandro, es que este tema es muy importante. Dese cuenta que a Afinsa la ponen en esta situación por la intervención brutal que padeció el día 9, porque en las imputaciones decían que no había sellos, que captábamos dinero y que no vendíamos sellos. Sí. Inmediatamente decían que los pocos sellos que habían eran falsos. Y ahora resulta que los mismos básicamente que hacen estas imputaciones, porque les recuerdo que entre los administradores concursales hay un representante de la agencia tributaria, ¿cierto?, que ya está bien, estos mismos señores no tienen más remedio que reconocer que la empresa ha vendido 150 millones de unidades filatélicas y que son auténticos. De todas formas, como eso no lo pueden reconocer porque entonces se desmorona toda esta tesis infame que se montó el día 9 de mayo, le dan un valor de 250 millones. Y yo le voy a poner un ejemplo objetivo. Sí. Mire, solo los sellos que Afinsa compró en los 2 años y medio últimos de su existencia antes de la intervención, a precios de mayorista, superan la cifra de 417 millones. Y esto lo ha dicho la mayor firma de auditoría de Estados Unidos en un informe que presentó en diciembre del año pasado. Es decir, estos señores valoran la totalidad de sellos de Afinsa más la totalidad de sellos que ha vendido a sus clientes en 26 años por un valor inferior a los sellos que Afinsa ha comprado en los 2 años y medio últimos de su vida como mayorista, a precio de mayorista, que es algo que subraya la firma de auditoría en su informe. Pero es realmente un escándalo. Don Juan Antonio, tengo entendido que la valoración realizada ha sido por parte de la Asociación Nacional de Filatelia, a petición de los administradores concursales. No. Ha habido 4 técnicos de ANFIL, de la Asociación Nacional de Filatelia, que ha colaborado con los administradores concursales. Pero quien da por bueno cualquier informe
son los administradores concursales. Yo tengo que decirle que ni en la Asociación Nacional de Filatélicos ni ningún comerciante de la tierra puede dar una peritación a un sello contradictoria con lo que es aquel precio que figura, aquel valor que figura en el catálogo. Otra cosa es que él dé su opinión. Tiene que decir el precio, el valor de esos sellos por un catálogo y decir qué catálogo, y luego dar su opinión, y contra su opinión cabe la opinión de otro técnico. A tal punto esto es así, que en la otra administración concursal que rueda en paralelo a la nuestra, la de Fórum Filatélico, los concursales de Fórum Filatélico han establecido como valor de mercado el valor que figura en los catálogos, en concreto el de Iber Italiar. Incluso los abogados de Fórum, cuando presentan sus alegaciones sobre este punto, la corrigen solo en el extremo de que en lugar de un catálogo sean 3 catálogos. Impecable. Porque es un axioma en este mercado que para dar valor a un sello, cuando uno no lo va a comprar, es decir, cuando uno no está dispuesto a pagar por él, porque en ese caso no le da valor, le da precio, que es distinto, el único elemento de referencia que se puede usar es el catálogo. Y estos señores han desoído esa norma internacional existente en este mercado desde hace más de 150 años, porque si lo hubieran hecho, no tendrían más remedio que decir que los sellos vendidos a nuestros clientes por catálogo valen 2.000 millones de euros. Y los sellos de Afinsa, de sus existencias, sus propios sellos, valen más de 200 millones por catálogo. ¿En virtud de qué criterio estos señores van a decir que esta inmensa acumulación de sellos, con este valor por los mejores catálogos internacionales, vale 250? Menos del precio que Afinsa ha pagado como mayorista por los sellos que ha comprado los 2 últimos años. ¿Qué pasa? ¿Que no hemos comprado más sellos en la vida? Nunca. Sale cada sello, don Alejandro, a 1,66 euros. Ni los sellos de Walt Disney, es decir, ni las estampitas, tienen un precio como ese. Cuando en el activo de Afinsa, en el activo filatélico de Afinsa, se encuentran las mejores colecciones de sellos del mundo. Es realmente vergonzoso, pero parece que vale todo. Parece que porque estos señores digan que esta es la peritación, eso es lo que es el valor del sello. Y no es verdad, no señor. Estos señores lo que están haciendo es dar su opinión, como cuando usted en la introducción, si me permite, ha dicho que el déficit patrimonial de la Afinsa es. No es. Ese es el déficit patrimonial según los administradores concursales, que es muy diferente. Claro, es muy distinto a que sea realmente es el déficit, a que esta sea la opinión que tienen estos señores, que por otra parte se inventan el plan general de contabilidad, se apropian en el activo de la empresa de un producto que no es suyo, que es el de los clientes, lo malvaloran en ese activo y ponen en el pasivo como obligación lo que es un compromiso. Eso no lo dice el Plan General de Contabilidad. Nuestra empresa, aunque hubiera querido hacer así las cuentas, no las puede hacer porque eso no es lo que está en vigor en España. No se pueden hacer así las cosas. Don Juan Antonio, ¿qué opina sobre la valoración de los inmuebles? Bueno, pues quizás sea más próxima para cualquiera de nosotros, pero es igual de escandalosa. Haga usted el ejemplo. Mire, solo el inmueble que usted ha citado de la calle Génova tiene 5.500 metros cuadrados. Las ofertas más conservadoras cifran el precio por metro cuadrado ahí, en ese tipo de oficinas, con esas instalaciones, en 12.000 euros por metros cuadrados. Solo ese inmueble vale más de 60 metros cuadrados. 30 millones más vale el centro de formación que Afinsa tiene en Aranjuez, llamado Palacio del Nuncio. Solo esos 2 centros, 90 millones, y son 105, ¿verdad? Es decir, los otros 15, 36 inmuebles más por toda España en las primeras zonas por 105, parece como que estuviera preparándose todo esto para que alguien hiciera un magnífico negocio inmobiliario. Pero es que se puede pensar realmente que todos nos hemos vuelto tontos. Es decir, es posible que se presente una realidad de esta forma y que no se discuta, se acepte con sumisión. Pues nosotros no lo vamos a hacer, porque están hablando del patrimonio además de nuestros clientes. Y tengo que recordar que los administradores concursales tienen la obligación de conducirse en la valoración del activo de la compañía siguiendo el criterio de empresa en funcionamiento, no como si fueran a liquidar, sino como si la empresa no tuviera por delante incertidumbres que pongan en riesgo su negocio. Es imposible que con ese principio fundamental que debe de obrar en su hacer a la hora de valorar los activos de la empresa, actúen de esta forma. No pueden decir, porque es falso, que los sellos de nuestros clientes más los de Afinsa
valen el 10% de su precio por catálogo, porque eso no existe, oiga, no existe en la Tierra un criterio como ese para valorar en empresa en funcionamiento una acumulación filatélica. Don Juan Antonio, la ley concursal tiene como obligación buscar la viabilidad de la empresa. Así es, ese es otro tema realmente interesante. ¿Cree Los usted concursales, que esto es al abrigo posible? de la ley concursal, deben de hacer sus mejores esfuerzos para facilitar el convenio y el plan de viabilidad. Y de hecho, yo aquí no he visto más que obstruccionismo, dificultades y ganas de que esto se liquide. Ellos mismos deslizan en su informe una frase que delata su intención. Dicen, gratuitamente, pero lo dicen, que en su opinión, dado el escaso valor precisamente del fondo filatélico, la viabilidad de la empresa es imposible. Caramba, ahora nos encontramos con el tema delante. O sea, porque ellos digan, unas personas que no tienen nada que ver con este mercado filatélico, que hacen una valoración filatélica carente por completo de rigor, que los sellos valen eso, ya sentencian a la empresa la liquidación, que parece de lo que se trata. Pues mire, no. Aquí entramos porque no había sellos y hasta ellos han reconocido que hay estos sellos. Y ahora que hay sellos que son auténticos, ¿vamos a decir que valen poco? Pues mire, no. Es que no es posible, pero suplantar la realidad. Sí. Nos queda muy poquito tiempo, don Juan Antonio, pero sí que quisiera preguntarle qué le diría usted a los que algún día creyeron invertir en sellos a través de Afinsa y que ahora se han convertido en afectados. Bueno, se lo estoy diciendo tanto cuanto puedo, porque estoy recorriendo España viendo a mis clientes, a mis queridos clientes, de manera que yo siempre me ha gustado estar con los clientes y en estas difíciles circunstancias aún más, con ellos directamente y cara a cara. Lo que hay que decir es que no se amilanen, mantengan el mismo espíritu crítico que han tenido toda la vida. No se dejen influir por esos comentarios que hicieron al principio de que nuestros clientes eran unos avariciosos, porque no se conformaban con la rentabilidad del plazo fijo y querían otra mayor. No, ellos no tienen que tener vergüenza de haber hecho una inversión avanzada, con garantías y seguridades, que ha cumplido sus compromisos durante 26 años y que si ha dejado de cumplirlos es porque se lo han impedido por la fuerza, no porque el modelo no haya funcionado. Ellos tienen que perseverar, porque esta ignominia, desde luego, llegará un día en el que se demuestre quién la ha provocado y quién es el responsable. Y ese debe de pagar. Y ese, por supuesto, pagará. Y nosotros vamos a estar con ellos para que cuando llegue ese momento se les resarza hasta el último euro de sus inversiones, por supuesto, y del perjuicio que les ha ocasionado de otro tipo también. Mientras tanto, lo que ocurre es que hay que defenderse de estos ataques. Hay que defenderse con hechos, objetivos, con pruebas, desgraciadamente, porque en este país cuando te hacen una imputación no tienen los otros que demostrar que eres culpable, no, eres tú el que tienes que demostrar que eres inocente. Entonces, no deben de dejarse influir por esos cantos de sirena y tienen que luchar porque la compañía no se liquiden este tesoro filatélico por 250 millones, no, que no se liquide, porque eso es malbaratar el bien, eso es realmente un crimen. No pueden venderse el patrimonio filatélico que ha costado montar 26 años tampoco por ese precio. No, que no mal vendan sus bienes, que recobren la propiedad de la compañía, que entren en un plan de viabilidad y que sean ellos los que decidan entonces lo que puede ocurrir en la empresa, pero que no vengan otros a decirlo. Si dicen que vale 250, ya veremos cuando tengamos nosotros que comerciarlos, nosotros me refiero yo como cliente también, los clientes cuando tengan que comerciarlo en el sello, si son 250, si son 1000 o si son 2000, es entonces cuando se va a ver. Y que ahora miren los hechos, miren por favor los hechos que hablan por sí solos. Esto no hay quien lo sostenga, era una situación, supongo, desesperada, porque de haberse reconocido las cosas por como son, aquí y en este momento se acababa la historia. Ya. Don Juan Antonio, ya para terminar, le hemos pedido a Rubén Sánchez, portavoz de Facua, que es una de las asociaciones más importantes de afectados, en este caso, nos ha dejado la siguiente cuestión que me gustaría que contestara. Rubén, buenas tardes. Hola Alejandro, buenas tardes. Mis 3 preguntas para Juan Antonio Cano son estas. En Estados Unidos, el gigante energético Enron fue durante muchos años una empresa tremendamente próspera, igual que Forum y Afinsa parecía ser, pero se descubrió que había manipulado sus cuentas y que en realidad tenía grandes agujeros económicos. ¿Tenía usted el don de la clarividencia y podía predecir y por tanto garantizar continuas subidas en el valor de sus sellos o sencillamente había creado un mercado ficticio? Es cierto, como han publicado varios medios de comunicación, que Afinsa, junto a Forum y la asociación filatélica que ambos crearon, pagaron a Ausbank más de 1 millón de euros, u otra cantidad,
para que insertara publicidad en sus publicaciones a fin de promocionar las inversiones en filatelia y que organizara actos con ustedes para ensalzar las bondades de sus empresas? De ser así, ¿sigue actualmente pagando a Ausbank para que le organice los actos en los que les presenta a ustedes y sus antiguas empresas como víctimas? ¿Qué le contestaría a Rubén Sánchez? Bueno, lo primero de todo es que la comparación con Enron no la puedo admitir bajo ningún concepto. Nosotros no tenemos nada que ver con una empresa como Enron. La generalización y las generalidades son también uno de los cánceres de esta sociedad. No porque truene en Sebastopol quiere decir que va a llover en Chinchón, Yeah. Enron y Afinsa no se parecen en nada. Y los delitos que se imputan o que se demuestran en Enron no tienen nada que ver con los delitos que se imputan y no demuestran en Afinsa. Para nada. Afinsa no ha manipulado sus cuentas, perdón. Llevamos 26 años trabajando cumpliendo la ley y no hemos sido ni amonestados, no digo sancionados, ni amonestados. Y no se puede alegar que no lo sabía la Administración, perdón, ya hemos estado inspeccionados. Sí. El Banco de España conoce perfectamente nuestras operaciones y nuestro negocio desde el año 98. Afinsa es colaboradora voluntaria del Banco de España, por lo tanto la Administración española tiene perfecta conciencia y conocimiento de lo que ha hecho Afinsa. La central de balances del Banco de España recibía nuestros balances, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver. Entonces, el tema de la revalorización filatélica, sí. Quien opina de acuerdo a la síntesis que ha hecho el señor Sánchez es que no conoce el mercado del sello. Mire, el mercado del sello tiene millones y millones de referencias. Todos los sellos se revalorizan, pero claro, unos más que otros. Todos menos la serie básica. Yo no tengo la culpa que la gente no conozca de esta circunstancia para lo cual únicamente tenía que haber seguido la evolución de cotización de los sellos en ciclos largos o en ciclos medios. Si uno además hace una selección de los mejores sellos que concurren en ese mercado, mejores en virtud de su condición y escasez, tiene desde luego las mayores probabilidades de que en el futuro aún escaseen más, como se ha demostrado desde que existe este mercado y como se ha demostrado en cualquier mercado de bienes tangibles escasos. Sí. No es una cuestión de clarividencia, es una cuestión de conocimientos. Y don Juan Antonio, en cuanto al tema de Ausbank y los pagos, realmente es que es un asunto ciertamente lamentable. Miren, cuando a la asociación ADICAE tuvo la ocurrencia en enero del 2002 de salir en la televisión con un contrato de Afinsa en las manos, diciendo que ha quebrado una empresa filatélica, porque se estaba refiriendo a Banfisa, una subempresa que provenía de los años 80, que no era ni filatélica, se llamaba Banco Filatélico incluso. Afinsa se vio en la necesidad de hablar con todas las asociaciones de consumidores, también con ADICAE, a pesar de la situación, y por supuesto en defensa de nuestros intereses, incluso con el de reclamar a las más altas instancias. Y también lo hicimos con Ausbank. Ausbank en ese momento ya tenía una trayectoria pública. Ausbank en sus revistas yo he visto publicidad del Santander, de las grandes compañías de seguros, de las grandes cajas de ahorros, de las grandes tarjetas de crédito, sí. Perfectamente. Y por supuesto a mí me interesaba que los consumidores tuvieran información no de Afinsa, sino del sector de la filatelia. Tienen que saberse que las publicaciones que ASESI, que así es como se llama la Asociación de Empresarios de Inversión Filatélica, ha publicado en Ausbank, no era publicidad de la empresa, era información de contenido, de explicación del mercado filatélico. Lo hemos hecho, por supuesto, siempre con toda claridad y transparencia, firmando protocolos públicamente, de los que hemos dado registro y constancia a nuestros auditores. Luego, ¿qué hay de malo en ello? A mí lo que me interesaba es que cada vez más los consumidores supieran distinguir entre lo que era una pseudoempresa filatélica y una empresa filatélica. Y que yo sepa, la única forma de conseguirlo es con información. También nuestra empresa patrocinaba una sección informativa en revistas de prestigio como Gentleman, 30 páginas de información, no de ella, sino de la naturaleza de la inversión en sí misma. Y me parece que eso, en lugar de criticarlo es digno de elogio, porque la gente cuanto más sepa de las cosas, mejor criterio propio se puede hacer. Y lo que hacíamos, insisto, en Ausbank, bajo fórmulas de contratación perfectamente clara, era hablar del sector que, por cierto, beneficia a todos los comerciantes, grandes, pequeños y medianos, y a todos los coleccionistas. No contábamos las excelencias de Afinsa. Bueno, la maldad esa de decir que si seguimos pagándoles, ridículo, por supuesto. Se contesta por sí sola y dice muy bien el talante de la persona que formula la pregunta. Y además es un insulto también a Ausbank, porque este señor presupone que en Ausbank no tienen criterio para decidir
su propia posición con independencia. No sé por qué hace esa presunción, porque desde luego a mí lo que me consta es que sí lo tienen, a diferencia de otros que, claro, son más fáciles de mover ese criterio, entre otras cosas porque les pagan por ello. Y claro, poderoso caballero es don dinero, ¿verdad? Sí, señor. Don Juan Antonio, no hay tiempo para más. Bueno, muchísimas gracias. Siempre estaré a su disposición y de sus oyentes y de la de sus oyentes para lo que usted lo desee, por supuesto. Muchas gracias a usted. Muchísimas por gracias la oportunidad de manifestarme. Por atender la llamada de Área del Inversor aquí en Punto Radio. Gracias, don Juan Antonio. Siempre.